seguimos con más y les contamos ahora que al momento Quito registra 6.571 casos de COVID-19 y según el Ministerio de Salud, los primeros días de julio serán los más duros para la capital, ya que se verán reflejados los contagios que se dieron tras el cambio a semáforo amarillo. Para hablar de este tema, saludamos a esta hora a Fernando Sempertegui, doctor especializado en inmunología y rector de la Universidad Central del Ecuador. Doctor, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. ¿Podría darse un rebrote en este mes de julio? ¿Se podría denominar así a esta ola de contagios? Creo que Quito ha entrado en la onda epidémica que estábamos esperando y el momento es muy serio. Hasta el 30 de junio, según los datos que acabo de recibir, la mortalidad en Quito excede en 60% la mortalidad que hubo en junio del año pasado. El año pasado hubo 1.025 defunciones en junio, en este mes de junio hubo 1.640 defunciones. Por lo tanto, el exceso, que representa el 60%, debe atribuirse a la pandemia. Ese es un indicador objetivo y una referencia muy importante para las definiciones en materia de salud pública. El otro indicador es el que conoce toda la ciudadanía, que es la abrumadora carga de pacientes graves en el sistema hospitalario de Quito, tanto público como privado, que ha sido desbordado, puesto que hay pacientes en situación crítica que no tienen cabida ya en las unidades de cuidados intensivos. Entonces, doctor, a ver, aterricemos un poco las cifras en este momento para que los que están en casa puedan entender un poco cómo avanza la curva de contagios. Desde que el semáforo cambió de rojo a amarillo, la capital registra 2.729 nuevos casos de COVID-19, es decir, un promedio de 90 casos diarios. A su criterio, ¿este crecimiento entonces de contagios se está dando de una forma sostenida o descontrolada, por decirlo así? Claro, hay una tasa de contagios que seguramente supera 2 contagios por cada caso y eso es algo que debe reducirse y necesita medidas urgentes de salud pública. Y yo creo que el COE nacional debe reexaminar las medidas de restricción en Quito e imponer algunas nuevas que me parecen importantes. ¿Cómo cuáles? De manera transversal, creo que los servidores públicos de Quito deben retornar a su domicilio. ¿Al teletrabajo? Deben retornar al teletrabajo. ¿Por qué razones? Porque se ha movilizado un porcentaje pequeño, 25%, cada día, pero no ese es el problema principal. El problema principal es cuánta aglomeración convoca la atención al público. Hemos visto colas interminables en algunas instituciones, como por ejemplo el Seguro Social. Esa es una cadena de transmisión del virus, porque no hay distanciamiento y hay muchas personas que no usan mascarilla. Por lo tanto, si estas aglomeraciones persisten, la transmisión se va a acelerar en Quito y la onda epidémica puede ser muy severa. De manera que esa es una recomendación que me permito hacer al COE nacional. La otra recomendación que es importante, creo que el toque de queda en viernes y sábado tiene que empezar más temprano, a las 6 de la tarde, con el objeto de evitar las concentraciones grupales grandes en ciertos sectores y en ciertos barrios que son también escenarios de transmisión del virus. Esas medidas deben tomarse ya, porque de lo contrario, el exceso de muertes en el mes de julio puede tal vez llegar al 100% si se compara con julio del año pasado, si no es más, porque toda la ciudadanía debe estar enterada de que Quito entró en la onda epidémica. Y en esta onda epidémica tenemos todos que hacer esfuerzo por reducir la mortalidad. Pero bueno, haciendo referencia a estas propuestas que usted menciona, propuestas similares también realizó tanto la alcaldía como la prefectura de Pichincha al COE nacional. Sin embargo, se dijo que no se van a hacer cambios en el semáforo en Quito, o en las restricciones que establece el semáforo amarillo en Quito, sino que se van a aumentar los controles. Bueno, no exactamente. Me parece que el COE cantonal lo que pidió fue ley seca. Pero también que, no sé, o sea, que se aumente o que se disminuya el toque de queda, las horas de toque de queda. Sí, pero también no se tocó el punto del retorno de los servidores públicos.
porque el retorno de los servidores públicos ha ocasionado concentraciones importantes de gente en ciertos puntos institucionales y ese sí es un problema para la transmisión del virus. Sí, pero esto por un tema cultural, porque se están tomando todas las medidas, pero la gente insiste en ir, por ejemplo, a hacer fila, mientras que estos trámites muchas veces se lo pueda hacer vía internet, vía online. Entonces, ya es un tema también cultural. No estamos acatando como ciudadanos las disposiciones, porque bien se puede atender al público con todas las medidas de prevención. Claro, pero la gente se desespera, porque han pasado varias semanas sin poder hacer alguna gestión de manera presencial. No todas las personas tienen acceso al servicio de conectividad y por lo tanto se lanzaron en estampida a la demanda de atención pública en distintas instituciones. La consecuencia para mí es que eso lo que hace es constituir cadenas de transmisión del virus que pueden evitarse si retorna la atención al teletrabajo. Ahora, doctor, en Pichincha solo se han realizado 22.500 pruebas. Evidentemente existe un subdiagnóstico de casos. ¿Cuántos test o cuántas pruebas se necesitaría para tener una lectura más real de los contagios en Pichincha y en la capital? Bueno, en las últimas semanas las muestras se han tomado a personas en distintas áreas y no precisamente a los sintomáticos. Y ese es un indicador, aunque la muestra es pequeña, es un indicador de que la transmisión está aumentando. De 4% al principio, al 6% y al 10%. Entonces, se está acelerando la transmisión del virus y, por lo tanto, las medidas transversales que acabo de sugerir son una recomendación, pero no son las únicas. No son las únicas. Es necesario desarrollar estrategias de prevención mediante búsqueda activa de casos. Ahora, eso es más fácil decir que hacer. ¿Por qué razón? Porque la búsqueda activa de casos requiere equipos humanos calificados que se movilizan en los barrios de Quito. Existen ya grupos capacitados, tanto por el Ministerio de Salud como por el municipio de Quito, y va a empezar más activa y sistemáticamente la búsqueda de casos en los barrios, especialmente de las parroquias que están más afectadas por concentración de casos. La Universidad Central firmará un convenio en estos días con el Ministerio de Salud y con UNICEF y vamos a empezar el trabajo en territorio. Este sábado inauguramos en la comuna un ensayo piloto de búsqueda activa de casos con equipos de voluntarios y de estudiantes, porque lo importante es comprometer a los líderes barriales. Conozco ya que están comprometidos más de 670 vigilantes epidemiológicos barriales en los sectores más amagados por la epidemia en Quito, lo cual es muy importante para poder comenzar una búsqueda de casos activa. Y el compromiso... O sea, van a salir a realizar las pruebas y también van a procesar estas pruebas en los laboratorios de la universidad, aparte de las que ya están procesando del municipio. Así es. La búsqueda activa de casos es para tomar muestras y enviarlas a los laboratorios, no solo de la universidad, sino también del INSPI, del Ministerio de Salud Pública. Entonces, de ese modo, esta estrategia, combinada con las otras medidas transversales, puede tener un impacto significativo en ahorro de casos severos y en disminución de la mortalidad. Y al momento la universidad, el laboratorio de la Universidad Central, sigue realizando o procesando las pruebas del municipio porque había un problema por el tema de la falta de insumos. Sí, bueno, el convenio está vigente y las nuevas personas que dirigen en la Secretaría de Salud del municipio son dos doctoras, doctora Barca y doctora Gamán, son muy diligentes, están muy preocupadas y están trabajando para conseguir los insumos y poder tener una provisión sostenida y regular. Pero en este momento se están realizando las pruebas. En este momento, hasta la semana pasada, hasta el viernes, hemos procesado 8.850 pruebas. ¿Y ahorita? Este momento estamos esperando el abastecimiento de los insumos, pero creo que en estos días recibiremos esos insumos. ¿Están parados entonces los procesamientos? Este momento estamos esperando que vengan los insumos, así es. Perfecto, bueno, a ver, retomando entonces el tema que estábamos conversando, doctor, y haciendo referencia al número de muertos que se han registrado en junio y también los datos que usted nos mencionaba respecto al año pasado. Y según las cifras oficiales, desde que pasamos a semáforo amarillo, 159 personas han fallecido por COVID, es decir, son 5 muertes diarias, lo que está muy lejos de las 400 diarias que se dijo llegó a tener Guayaquil en algún momento. Esta cifra también podría estar entonces alejada de la realidad, según lo que usted nos comentaba. Bueno, como digo, en el mes de junio del año pasado se registraron 1.105 defunciones en Quito. Y hasta el 30 de junio de este año, 1.640 defunciones. Eso significa un 60% más. Y este exceso se debe a la pandemia.
Ahora, ¿qué va a pasar en julio? Creo que debemos estimar que va a haber más mortalidad, sin ninguna duda. Los hospitales están desbordados, pacientes en situación crítica no pueden tener atención, por lo tanto va a haber más mortalidad. La rotación de camas en los hospitales con estos pacientes es lenta, hay pacientes que necesitan hasta 3 semanas para poder salir y por lo tanto una sobrecarga de pacientes graves abruma al sistema hospitalario. Pero ahora, el municipio de Salud ha dicho que la situación está controlada, pese a que reconoció que hay una lista de espera de 50 personas aproximadamente que están esperando por una cama en terapia intensiva. Bueno, sabemos que el número es mayor, ¿no? Que el número de personas en estado crítico es más alto. Y por lo tanto esto se va a incrementar todavía en los próximos días, en las próximas semanas. Según nuestras estimaciones, las 3 primeras semanas de julio son de la onda epidémica en Quito y necesitamos poner en marcha todas las estrategias de control para disminuir la mortalidad. Y también, María Isabel, lo importante es proteger al personal de salud. Si sobrecargamos de demanda con pacientes graves al personal de salud de hospitales, médicos, enfermeras, auxiliares, técnicos, ponemos en riesgo la salud de ellos y la vida de ellos. Entonces tenemos un doble compromiso, ahorrar vidas en la comunidad y proteger a nuestro personal de salud. Ahora entonces, con las recomendaciones para cumplir las medidas de bioseguridad y también los controles más estrictos que ya han anunciado las autoridades que se van a realizar en la capital, ¿se logrará entonces frenar la curva de contagios o qué se necesita para aquello, aparte de estas recomendaciones que usted nos decía o que daba al COE nacional? Porque volver a un semáforo rojo o al confinamiento yo creo que es insostenible. Bueno, con las medidas que me permito sugerir estaríamos en una zona de transición entre rojo y amarillo. Es como una transición inédita, pero la circunstancia de Quito exige, sin ninguna duda, exige que haya ciertas restricciones importantes. Y por supuesto, la colaboración de cada persona, pues. El distanciamiento social es crítico. Ahora tenemos una entrevista usted y yo porque estamos distanciados, estamos casi a 3 metros. Por lo tanto, debe tenerse en cuenta que el distanciamiento es crucial. Y el uso de mascarillas, sobre todo si se sale a la calle, es imperativo el uso de mascarillas y lavarse las manos con agua y jabón. Son 2 prescripciones tan sencillas que si hay una adhesión masiva a estas 2 sugerencias, yo creo que se puede ahorrar muchísimas vidas y muchísimos casos graves. Que así sea entonces, doctor. Muchas gracias por su tiempo y por esta entrevista la mañana de hoy.